El Frente Amplio, desde que fue oposición allá desde finales del 80, estuvo en contra de la ley forestal, estuvo en contra de la ley de puertos del año 93 más o menos, también en contra de la reforma educativa que impulsó Germán Rama, en contra de la reforma previsional que creó a las AFAPs, en contra de la ley del marco regulatorio energético de la UTE, también del año 97 más o menos, y también en contra del acuerdo que impulsaba la promoción de inversiones con Finlandia. No solo estuvo en contra y militó en contra, sino que en muchos casos, en algunas de estas normativas, impulsó referéndum, como para derogar la ley del marco regulatorio de la UTE, y también juntó firmas a nivel orgánico desde el Frente Amplio para derogar a las AFAPs. Y lo llamativo de todo esto es que cuando deja de ser oposición y pasa a ser gobierno, con mayoría parlamentaria, y durante 15 años mantuvo todas estas reformas y leyes que tenía en contra, incluso también destacó logros que consiguió en la administración Frente Amplista basándose en estas leyes, como por ejemplo, la mayor inversión en la historia del país, que fue UPM, se consiguió gracias a la ley forestal y también al acuerdo de inversiones con Finlandia. El extraordinario desarrollo que tuvo la actividad portuaria en nuestro país también fue posible gracias a la ley de puertos, que el Frente Amplio no quiso. La energía, la generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica fue posible por la ley que el Frente Amplio quiso derogar, la ley del marco regulatorio de la UTE. Bueno, y hasta la reforma de Germán Rama fue reconocida por figuras del Frente Amplio como positiva cuando 15 o 20 años antes de considerarla buena la criticaron. Entonces, con todos estos antecedentes de que el Frente Amplio identificó y militó en contra de leyes y reformas, cuando pudo cambiarlas, no las cambió y gobernó con ellas, entonces al final demostrando que en realidad eran buenas. ¿Se le puede tener confianza hoy, esta vez, cuando esta administración de turno propone reformas y propone leyes y el Frente Amplio vuelve a decir que son malas? ¿Qué le dijeron de la limpieza? Hoy las promesas son desagües tapados, aguas contaminadas, basurales en la esquina de su casa o en su propia puerta. Esto no se arregla con promesas, se arregla teniendo las manos limpias y la voluntad de hacerlo. Los que le prometieron y no cumplieron perdieron la oportunidad. Ahora nos toca a nosotros y ya estamos trabajando para eso. Delo por hecho. Hay dos maneras de ver Montevideo. Desde la altura fría e insensible del palacio o entre la gente. Montevideo, una ciudad para vivir. Limpia, moderna, transitable, culta, iluminada, segura. La oportunidad es esta. Con Tabaré Vázquez, intendente, delo por hecho. Frente Amplio. ¿Se puede bajar el precio del boleto? Se puede. ¿Quiere que le diga cómo? Eliminando los impuestos que gravan el transporte, cobrando los pases libres a los organismos que los soliciten en vez de pagarlos el usuario, como se hace ahora, subsidiando centralmente los boletos de estudiantes y jubilados. Siempre hay una primera vez. El boleto puede bajar un 40% y ya estamos trabajando para eso. Delo por hecho. La oportunidad es esta. Acá está la lista de las 40 compañeras que nosotros estamos esperando tener novedades. Es María Rosa Aguirre, presente. Blanca Aide Alman, presente. Beatriz Anglet de León, presente. María Asunción Mari, presente. Artigas Nilo, presente. Carolina Barrientos, presente. Graciela Basualdo, presente. María Catalina Benassi, presente. Ada Burgueño, presente. María Mercedes Camiú, presente. Casimira Carretero, presente. Yolanda Iris Casco, presente. María Antonia Castro, Graciela da Silveira, presente. Graciela de Gouveia, presente. Elsa Aide Fernández, presente. Nelson Zulema Gadea, presente. Elba Lucía Gándara, presente. María Claudia García Irureta, presente. Iliana García Ramos, presente. María Elsa Guerreiro, presente. Esther Herbert, Célica Gómez, presente. Victoria Grisona, presente. Mónica Grispón, presente. Beatriz Lourdes Hernández Jovas, presente. Lourdes Jovas de Hernández, presente. María Emilia Isla Gatti, presente. Josefina Modesta Kane, presente. Elena Paulina Lerena, presente. Mari Norma Lupi, presente. René Pereira,
Presente. Elena Quinteros. Presente. Blanca Margarita Rodríguez. Presente. Amelia Sanjurjo. Presente. Aida Celia Sanz. Presente. Norma Mari Escópice. Presente. María Beatriz Severo. Presente. María Rosa Silveira. Presente. Cecilia Trías. Presente. Y María Nieves Suazú. Presente. ¿Rebaja de combustible, doctor Bastos? ¿Usted cree en los Reyes Magos? Las instituciones que nos tienen que dar garantía, ¿lo están haciendo? Yo creo que cada vez, cada paso que se da, es peor. Porque, ¿qué tal si se asume la responsabilidad de decir, ¿sabe qué? Sí, nos equivocamos, nos pasó un elefante y no lo vimos. No lo vimos. Y asumir, no. La primera reacción es mi amigo. Le tengo confianza. Por supuesto. Está bueno que nos tengamos confianza. Está bueno la lealtad. Ahora, ¿saben qué? Si el Frente Amplio llega al gobierno, no va a ser un gobierno de amigos. Va a ser un gobierno de la gente capacitada y con el compromiso de asumir la función pública, con un sentido de la responsabilidad y la ética, que la aprendimos de nuestros mayores, no es que la inventamos nosotros. Yo resisto archivo. ¿Es lo mismo renunciar que pedir licencia? O la pregunta en concreto es, si tú salís intendente de Montevideo, al igual que lo expresó Villar, ¿no vas a renunciar y vas a terminar el mandato sí o sí y no vas a ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio dentro de 5 años? Sí, yo no estoy haciendo esto pensando en una candidatura posterior porque creo que Montevideo es lo único que me interesa. No lo estoy haciendo ni pensando en una candidatura posterior, ni pensando en consolidar ninguna clase de sector. Y por eso vengo a decirles que sí, que cuenten conmigo. Sí, compañeras y compañeros. Cuenten conmigo. Porque lo que yo digo lo hago. Yo pongo a disposición del plenario y de las bases que están discutiendo este tema, asumir la responsabilidad que tenga que asumir por 5 años. Porque creo que eso puede ayudar. Lo pongo ahí. A ver, trato de decodificar. Una de las discusiones que está planteada desde hace tiempo con las candidaturas a intendente de Montevideo en el Frente Amplio es si quien se postula se va a tomar el cargo en serio, si se lo va a tomar como el cargo de intendente en sí y no como un escalón más para seguir luego con una candidatura presidencial o algo por el estilo. Entonces usted está diciendo que en caso de que usted sea intendente de Montevideo, ¿va a desarrollar la tarea durante los 5 años? Sí, estoy diciendo eso porque, pero no en el sentido de que yo sé que hay muchas discusiones que se están llevando adelante, entiendo el estado de ánimo de las bases, y si pongo a disposición esta postura, si en algo puede ayudar eso a que las cosas fluyan mejor, yo lo pongo a disposición. O sea, implícitamente usted está diciendo, yo no estoy en esta carrera para prepararme para ser después presidente o candidata a presidente. Estoy diciendo eso. Yo resisto archivo. Y por eso vengo a decirles que sí, que cuenten conmigo. Yo no estoy entregando mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía y el de mucha gente que me acompaña en este proceso pensando en la intendencia como un trampolín para las elecciones nacionales de 2024. ¿Por eso has dicho que si sos intendenta te quedás 5 años? Yo hago las cosas en serio y digo la verdad. Y por eso vengo a decirles que sí, que cuenten conmigo. Yo resisto archivo. A ver, yo creo que la diferencia es clara. Lo de hoy no es un acto político, es un acto político partidario y ahí es donde hay que separar. El PIT-CNT hace un montón de actos políticos sindicales, con plataforma, con reivindicaciones, que ese en realidad es el rol de una central, que de hecho en Uruguay no es una central, pero es una explicación que es para otro día. Es un plenario y convención, pero no es una central. Por lo tanto, en realidad, hoy por hoy está tomando decisiones por todos los trabajadores que representa que no tiene ninguna posibilidad de consultarlo. Por lo tanto, es una decisión de cúpula. El PIT-CNT, a mí hoy un recordatorio en Facebook, esto que te recuerda las noticias. En 2019,
varios de los que estábamos en las corrientes minoritarias del PIT-CNT, reclamábamos porque comenzaba una campaña político-partidaria a favor de que de lo que había que votar, en realidad, de los dos modelos de país, de lo que el PIT-CNT le decía a los trabajadores que tenía que votar, convocaba a votar en defensa de los derechos, del trabajo, y salía Fernando Pereira, que hoy es el presidente del Frente Amplio, como presidente del PIT-CNT, a decir que obviamente él no podía no tomar partido en la elección porque no era lo mismo votar a unos o a otros. Entonces, por lo tanto, yo creo que tenemos que de una vez por todas, con absoluta sinceridad, tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT, reconocer lo que son. Y son parte de lo mismo. Hablábamos de esta convocatoria y un PIT-CNT que tiene una definición de Congreso que dice que está en el mismo bloque social y político de los cambios que el Frente Amplio. ¿Qué duda nos queda que son el mismo bloque? Bueno, pero entonces, no es el punto de todas maneras, no, porque aún siendo el mismo bloque o no, vos tenías al presidente del Frente Amplio en una línea discursiva distinta a la del PIT-CNT. Aún siendo el mismo bloque hay claras diferencias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el plebiscito para no hay diferencias, no hay diferencias, porque el Frente Amplio no va a tomar posición. Eso demuestra que no hay diferencias, porque ante el temor de perjudicar la convocatoria del PIT-CNT, el Frente Amplio dice libertad de acción. Libertad de acción tienen todos los ciudadanos. No necesita el Frente Amplio darle libertad de acción a un votante para que vote lo que quiera. Entonces, la realidad es que es discursiva la libertad de acción cuando todos los partidos políticos que realmente se tomen en serio lo que tiene que ver con el problema de la seguridad social, o por lo menos de lo jubilatorio, no podrían permitir o en realidad no expresarse realmente en contra de tocar algo que tiene 30 años de antigüedad. Pero yendo a la marcha de hoy, a ver, era evidente que el Frente Amplio iba a convocar. Era no evidente. Convoca, adhiere, es un matiz. Es lo mismo, adherir es lo mismo que convocar. Si no digo nada. Porque la línea discursiva de Fernando Pereira hasta hace unos días atrás era que no era oportuna, que no era el momento, y 2 días después el Frente Amplio aparece adhiriendo. Obviamente, la parte más radical del Frente Amplio es la que domina el Frente Amplio. Y es la que desde un principio Partido Socialista, Partido Comunista han planteado que había que adherir, que había que participar. Entonces, yo lo que creo es que no hay que sorprenderse más. O sea, si en el 2019 el PIT-CNT con los dineros de todos los trabajadores hizo una campaña publicitaria utilizando el dinero que aportan los trabajadores para otra cosa, una campaña publicitaria para defender que permaneciera el gobierno del Frente Amplio, o sea, objetivamente extraña lo que están haciendo hoy. No hubo una sola movilización con todos los hechos que en 15 años le pasaron a los gobiernos frente amplistas, lo que pasó con un porque hablamos de una crisis hoy, algunos dicen crisis institucional, y que tenga que renunciar tu vicepresidente de la República, ¿qué es? ¿Qué era en aquel momento? ¿Se movilizó el PIT-CNT? No se movilizó. 15 años prácticamente donde las cifras de la violencia, muertes de trabajadores, yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros estábamos permanentemente hablando de trabajadores asesinados, víctimas de rapiña, no había una sola movilización del PIT-CNT en aquel momento. Preguntas, Valeria. No, yo en realidad entiendo la posición del senador, porque obviamente es una definición en la que no participó y además fue un fin de semana muy particular. Pero la realidad es que esto, en lugar de ir a lo que usted plantea, de no profundizar grieta o no generar grieta, claro está que pone el Frente Amplio. Una cosa era que fuera una movilización del PIT-CNT, con todos los cuestionamientos que puede tener cuando el PIT-CNT no se movilizó por otras cosas y se moviliza en este caso. Pero el sumarse al Frente Amplio obviamente le pone un contenido político que yo creo que no beneficia lo que tiene que ver con esto de no profundizar la grieta. Ya esto de no haber podido debatir parlamentariamente, que tampoco se pudo cuando fue la investigadora Charles Carrera, donde el Frente Amplio tampoco entró, que creo que tampoco estuvo bueno, porque usted hablaba de la justicia y de la realidad que hoy tenemos con respecto a la justicia. Yo creo que hay muchos más cuestionamientos porque hoy todo lo que pasa en la justicia nos enteramos inmediatamente. Al Frente Amplio en los 15 años de gobierno esto no le pasó, que instantáneamente alguien declaraba en fiscalía y los medios de prensa tenían absolutamente todo lo que se dijo, el audio, las conversaciones de WhatsApp, absolutamente todo lo que debería estar en fiscalía, lo tenemos todos públicamente. Y eso en el gobierno del Frente Amplio, en un montón de situaciones, no pasó y algunas hasta el día de hoy en la justicia no se laudaron, como lo que pasó con Moravito, lo que pasó con el Ante la Arena, lo que pasó con Charles Carrera y algunos episodios en el Ministerio del Interior.
Entonces, sinceramente, ¿usted siente que es correcto lo que, obviamente que no va a cuestionar al Frente Amplio en su decisión, pero realmente esto no suma a la grieta en un momento donde hay una investigación de la justicia en curso, donde hay elementos que cotidianamente se suman y donde objetivamente este gobierno, que se podrá compartir o no, a quienes están en duda o están siendo parte de este proceso de investigación de la justicia, les aceptó la renuncia? A esa parte no tengo cómo responder. No es todo lo mismo. Y hablamos que saquen a los eso me parece importante, antiéticos o delincuentes, que los saquen del gobierno y dejen a los buenos, que estén los buenos, porque entre otras cosas, lo que hace esto es alejar a los buenos y alejar a la gente de la política, a los nuevas personas o jóvenes que se desinteresen por la política. Estas cosas expulsan a la gente de la política. Lo que pasa es que yo no voy a reiterar cosas que ya dije, pero los puede, ayer, los pero puede sintetizar. No, pero Daniel Caggiani, por ejemplo, ¿no? Sí. Un referente del MPP, ¿verdad? Sí. Es senador, tuitea: crisis ética y moral. El gobierno, en vez de tratar de sincerarse con la ciudadanía y pedir disculpas, oculta información, mintiéndole a todo el pueblo. Esto da cuenta del grado de descomposición política, ética y moral que hoy atraviesa el país. ¿Vos te das cuenta de la dimensión de estas palabras? De que alguien crea que hay un grado de descomposición política, ética y moral en el país. A mí me parece una manija. No, digo, a ver, sin duda. Pero es un senador de la República, ¿no? Tampoco minimicemos, es un senador de la República, y lo escuchás a Fernando Pereira y está con ese mensaje, y escuchás a todos y están con ese mensaje. Y a mí, ese mensaje es de un nivel de hipocresía y de doble moral, porque no se mira el ombligo. El MPP estaba al frente del Ministerio del Interior, 10 años al frente del Ministerio del Interior. Charles Carrera tapó durante 3 años con guita de la ciudadanía, dispuso él, tapó un episodio de una persona que quedó paralítica. Lo tapó, lo disfrazó, inventó documentos. No quiso ir a la comisión investigadora. No quiso ir, no. Yo no voy porque esto es circo político. ¿Eso es republicanismo? Andá y da las explicaciones como corresponde. ¿Eso es republicanismo? Está por... Bueno, aquel hecho ya prescribió. Pasaron 10 años. Nada pasó. ¿Y quién había ahí en la fiesta, en la reunión, en la casa? ¿Quién estaba? ¿Por qué estaban con armas? ¿Por qué se disparó un tiro? No sabemos nada. Eso, un episodio, ¿no? Y hay más. Entonces, vos, ¿por qué vas a dar crisis ética, moral? Tuya será, mía no. Yo no tengo ninguna crisis ni ética ni moral. Y el sistema político, todo, no. Algunos sí. Me parece algunos, que esa es la precisión. Algunos sí. El que manda a destruir un documento, ese está actuando mal. El que tapa un hecho del pasado, como mencionaba antes, ese actúa mal. El tuyo también actúa mal. El mío, el tuyo, el de aquel. En todo. Son seres humanos. Todos, en todos los partidos. ¿Qué nos creemos? ¿Que acá el Frente Amplio es el abanderado de la moral? No, eso, a ver. No, pero ellos pretenden señalar, con esta manera de señalar, que este gobierno tiene una crisis ética y moral, pretenden señalar con el dedo, pero no se dan cuenta que hay otros 3 dedos que lo están apuntando a ellos. Bien. Y ahora no vale hablar de lo del pasado, ahora tenemos que hablar de esto. Mirá, hablamos de esto y mirá lo que salta. 2018, nadie investigó a un presunto narco, el crimen quedó por ahí y encima se pierden pruebas en la justicia. Mirá vos, 2018, mirá vos, se te escapó un preso cuando no estaban las cámaras, mirá vos. Y vos señalás, pero sos un careta, Caggiani. Sos un careta, sos un caradura, un hipócrita. Y estos de hoy no van a poder señalar con el dedo a nadie. Tampoco. ¿Quién es el rey de la moral acá? Nadie. ¿Quién sos vos para juzgar si te pasaron cosas por abajo? Un secretario de la mujer del ministro fue procesado por tráfico de armas porque tenía un custodia. ¿Y qué? Está hablando de Susana Pereira, el custodio de Susana Pereira. De Susana Pereira. Y estaba ahí, trabajaba todos los días. Entonces, no, Astesiano sí, tiene que ver el gobierno. El custodio pero no, Susana Pereira no tiene nada que ver con el tráfico de armas. Pero sí, estos con los pasaportes tienen que ver. Pero déjate de joder. Dejen de defender cuando es propio atacar al ajeno.
ataquemos todo, a todos, a los propios y a los ajenos. A los propios y a los ajenos, eso es lo que hay que hacer. Dejen de hacer política y resuelvan los temas y vamos al fondo. Pero son unos payasos, son una vergüenza. La verdad que son una vergüenza. Todos los que atacan al otro y defienden al propio. Todos, pero es una vergüenza, de verdad es una vergüenza. Nada, la embarró uno tuyo, prendelo fuego en la plaza pública, prendelo fuego, ¿no? Exponerlo en la plaza pública, llevarlo a la justicia y decir lo que pasó y asumí. Y sacamos al corrupto. Ah, no, acá no sacamos al corrupto. Lo aplaudimos cuando se va al Senado a placeres, lo aplaudimos, le hacemos una caravana a Lorenzo y a Caloya de apoyo, procesados, defendemos a Charles Carrera, en vez de pedirle explicaciones, hasta abajo, nos reímos de la truchada del remate de Pluna, una truchada sideral, una payasada, como dice Mujica, de republiqueta bananera. Eso sí que es república bananera. Eso sí es república bananera, hacer pasar uno por otro y cambiar el nombre. ¡Un payaso! ¡Una vergüenza! ¿A quién van a señalar? ¿A quién van a señalar con el dedo? ¿Por qué se indignan hoy? Y los de hoy tampoco se van a poder indignar con los de ayer, cuando se comprueben las cosas y se comprueba algo. En serio, estamos jugando un juego que es muy peligroso, porque le terminamos haciendo nosotros el caldo a toda esa banda. ¿Y la justicia? ¿Qué garantía te da la justicia? Si a la fiscal Darviña Viera, una de las más importantes fiscales que tiene, antes en Operación Océano, antes, o está ahora en Operación Océano. No, Darviña Viera se retiró. Estuvo en Operación Océano, estuvo en delitos complejos, una fiscal muy importante. Y Juan Gómez, hoy fiscal de corte, dice, bueno, estábamos tapados de trabajo y algunas cosas las se subían y otras no. No. Y en esa justicia hay que confiar. En esa justicia hay que confiar. Cuando el fiscal de corte justifica una cosa de esta manera, en esa justicia no podés confiar. En los partidos que protegen corruptos no podés confiar. No podés confiar. Si los protegen no podés confiar. Yo confío si los sacan del forro. Se armó quincho y mucho Discúlpeme quincho. Que le doy. Le tiro leña al fuego, pero me parece que todo hay que ponerlo sobre la mesa. Se armó mucho quincho con la fuga de Moravito y no pasó naranja. Se armó mucho quincho con la bala que dejó paralítico al hombre y no pasó nada. Se armó mucho quincho con el remate y no pasó nada. Nunca pasa nada hasta ahora que cayeron, por lo que sea, por despecho, por lo que sea, cayeron 2 ministros, un subsecretario y un asesor. Mirá vos. Y una ministra antes, y otro ministro antes, el de turismo y la de vivienda, y caen, se van, los echan, nadie los protege, porque hay corruptos y va a haber en todos los gobiernos, porque están formados por hombres, por seres humanos. No hay acá partidos de hombres probos y de alta moral. Hay hombres probos y de alta moral, pero también hay de los otros, o que son corruptos o que se corrompen, o que se equivocan, feos se equivocan. Pero lo que tiene que hacer la política es expulsarlos, por la sanidad de la democracia, por la imagen de la política, que la política es tremenda herramienta bien usada, pero es un desastre mal usada. Es un desastre mal usada, porque tienen el poder. Si usan el poder mal, es un desastre para el país. Hay cosas que me siguen indignando, porque estoy en manos de ellos. Estamos en manos de ellos. Son los que dirigen los destinos del país. Son los que mandan, los que toman las decisiones, los que votan las leyes. Estamos en manos de ellos. Somos rehenes de ellos. Y si no hacen las cosas bien, fantástico. Fantástico. Los aplaudimos, los votamos y le pagamos el sueldo con gusto. Aunque Cayani diga que yo no le pago el sueldo, yo le pago el sueldo. Yo, entre otros, tanto, no somos miles que le pagamos el sueldo con los impuestos. ¿O de dónde cree Cayani que saca la plata para que él cobre? ¿De dónde sale? ¿La fabrica? ¿Alguien? ¿El Parlamento fabrica plata? No, iba a buscar... ¿Qué va a buscar? Una frasecita que me parece que es muy pertinente. El hombre no es libre a menos que el gobierno sea limitado. Cuando el gobierno se expande, la libertad se contrae. Y es así. Y hay que controlar al Estado. Y hay que
ponerle la pata en el pecho al gobierno, a los gobiernos de todos los partidos y a los políticos. Hay que ponerle la pata en el pecho, simbólicamente, ¿no? Sí, somos los medios de comunicación y la gente, somos el posible freno al poder. Lo que les estoy pidiendo al sistema, eso no hay a la justicia, a los políticos, lo que le pido es que echen a los corruptos. Corruptos va a haber, pero échenlos, limpien. No queremos, nadie quiere corruptos en el gobierno, ni en el Estado. Nadie quiere, ni acá, ni en la empresa, ni en tu casa. Nadie quiere corruptos. Los corruptos quieren corruptos o los que se benefician de los corruptos quieren corruptos. Todo eso hay que limpiar. Esa charamusca en la justicia, en el legislativo y en el ejecutivo, en los tres poderes. Porque hay en los tres poderes. A la prueba me remito. A las pruebas me remito. Para más claro, échale agua. Voy a hablar, habiendo formado parte hasta de la dirección del PIT-CNT durante unos cuantos años. Y la realidad es que el PIT-CNT tiene una definición clara de Congreso, que es estar en el mismo bloque social y político de los cambios que el Frente Amplio. Partiendo desde ahí, las decisiones del PIT-CNT están claramente alineadas o emparejadas a las decisiones del Frente Amplio. Pero ¿y entonces cómo se entiende que desde las autoridades del Frente Amplio no quieran una movilización y sí lo haga y es lo mismo el Frente que Amplio, no tomar el PIT? Es lo mismo que no tomar posición contraria en cuanto a lo que tiene que ver con el plebiscito, cuando claramente el sistema político todo debería tomar una posición contraria a debatir 30 años después de la existencia de las AFAPs qué va a pasar con el dinero ahorrado por los trabajadores. Bueno, esa realidad es la que hoy lleva al Frente Amplio. Yo lo decía ayer, yo manifesté públicamente mi opinión, y esto es exactamente lo mismo que hizo el PIT-CNT en el año 2019. El PIT-CNT hizo una campaña política partidaria para no perder las conquistas, en pos de defender los derechos, todo vinculado a que el Frente Amplio no perdiera el gobierno de cara a la elección, que el Frente Amplio perdió el gobierno. Yo lo denuncié en aquel momento, le hice un homenaje a Tabaré Vázquez, siendo Tabaré Vázquez todavía presidente de la República. Yo todo este cuestionamiento lo hice desde adentro. Lo primero que tiene que hacer el PIT-CNT para hablar contra la corrupción es sacar la personería jurídica, es blanquear sus números, es decir públicamente qué hace con los dineros de sus afiliados. Eso es lo primero que tiene que hacer el PIT-CNT, mirando para adentro, para poder salir a cuestionar lo que tiene que ver con corrupción o no, porque la realidad es que nosotros no lo sabemos y de hecho ni quien forma parte interna puede llevarse una copia de los balances económicos ni puede sacarle una foto. Se lo muestran a los responsables de finanzas de los sindicatos y se lo sacan, y lo que tiene que ver con la finanza del PIT-CNT no puede publicarse. Por lo tanto, me parece que el primer paso para hablar contra la corrupción, para hablar de democracia, tiene que ver con que democráticamente todos conozcamos qué pasa con los dineros que aportan los trabajadores que votan también a los partidos de la coalición que gobierna. ¿Y por qué el Partido Nacional se niega a aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos? Esta definición del PIT-CNT, señores y señoras, es la primera pauta de cómo va a llevar adelante la campaña político-partidaria para apoyar al Frente Amplio. La realidad es que hoy estamos viviendo una especie de gran hermano en cuanto a lo político, en donde nos enteramos de absolutamente todo. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que es un hecho de la realidad, que hoy nos enteramos de todo lo que las personas declaran en fiscalía. Bueno, y hoy el fiscal Gómez, perdón que te interrumpa, pero decía que por favor no se pensara que las filtraciones vienen de fiscalía, porque eso era atentar contra la institucionalidad. ¿Pero de algún lado vienen o no? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Tengo una opinión que obviamente no es una acusación porque no la puedo probar, pero creo que claramente en fiscalía evidentemente hay personas instaladas en lugares que tienen acceso y que particularmente le llegan casi siempre a los mismos medios de comunicación. No es que es algo que se va filtrando a distintos medios. Hay periodistas que acceden permanentemente e inmediatamente a la información. Esto antes no pasaba. Creo que por eso genera que hoy quizá nos escandalicemos con algunas cosas que durante gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo, yendo a lo más cercano, no teníamos la posibilidad de acceder a las conversaciones por celular cuando pasó lo de Sendic, cuando pasó este señor que destruyó documentos públicos en una actitud con Sendoya. No podíamos acceder a cuando se daban los encuentros propiciados por el Ministerio del Interior con Moravito y el otro
y Valencia, no podíamos acceder a todo lo que hizo Charles Carrera en el Ministerio del Interior, no podemos acceder a todo lo que pasó con la Antel Arena y lamentablemente esas investigaciones en la justicia están tardando un poco más de tiempo de lo que están tardando algunas que tienen que ver con hechos que pasaron en este gobierno. Entonces, creo que nos estamos acostumbrando y que creo que el Frente Amplio como oposición tiene la suerte de que hoy todo se sabe. Lamentablemente, los ciudadanos no tuvimos la oportunidad de saber todo lo que pasó durante todos esos hechos desastrosos del gobierno frente amplista, que fueron titulares que duraron muy poquito porque no pudimos acceder al teléfono privado de nadie, porque no pudimos acceder a escuchar las declaraciones que dieron en fiscalía, porque no pudimos acceder a un montón de cosas que hoy estamos accediendo. Entonces creo que esa es la diferencia y esa es la transformación que estamos viviendo hoy. Yo realmente me siento que vivo en un gran hermano. Amigos. Se fue Rial y quedó una mujer, ¿está? Escuche. Yo no puedo hablar libremente. ¿Por qué? Porque la élite ha impuesto, los sectores de poder de la élite han impuesto leyes mordazas. Con la teoría del discurso de odio para algunas cosas. Miren. Le voy a poner un ejemplo. Yo no puedo hablar en contra del holocausto. Yo no puedo negar el holocausto. No lo niego tampoco, ¿verdad? Pero no podría negarlo porque voy preso. Ahora, un judío, un sionista, puede negar la masacre que está realizando el terrorista de Netanyahu, el criminal de niños de Netanyahu y el ejército terrorista de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué tiene que ver eso con Florencia Lave? Yo no puedo hablar, porque con respecto a la ideología de género también hay leyes mordazas. Bien. Yo no puedo decir libremente, esto es un bruto macho disfrazado, con unas manoplas 3 veces las mías, ¿tá? Como no puedo decir que una competencia donde nada un macho al lado de una hembra, evidentemente el macho le saca 3 piletas, porque toda su constitución, toda su estructura, toda su fisiología es totalmente diferente. No lo puedo decir, pero hay que decirlo. Porque yo no estoy dispuesto a que la élite nos traiga la subversión moral, la subversión axiológica, la subversión sobre los hechos objetivos. Un macho es un macho y una hembra es una hembra. Por más operaciones, por más peluca, por más labios que se pongan. Punto. Es así. Y no se puede cambiar nada. Tiene que vivir con eso, que desde el punto de vista individual, viva la cara de él. Se puede percibir un elefante con trompita. De ella, es Florencia de la B. ¿Se da cuenta?